KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 18 de noviembre. Usted está viendo Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que, bueno, una buena noticia, se extienden los intereses preferenciales para viviendas de interés social. Así que, atención, ayer fue esta ley sancionada por el Ejecutivo, en un día en el que el Consejo de Gabinete aprueba este subsidio temporal de 3 millones de balboas a los transportistas. ¿Cómo va a ser su ejecución? En un día también en el, como les había adelantado ayer, la gasolina bajará a partir de esta medianoche, pues de forma sustancial. 4 centavos la de 91 y la de 95, es decir, 16 centavos por galón y 10 centavos por galón en el diésel. Bueno, un día también en el que 4 aprehendidos. Ayer el Procurador General de la Nación encargado, Javier Caraballo, anunció que son 4 las personas aprehendidas en esta investigación que se realiza dentro de la Lotería Nacional. Hay importantes cargos de esta institución detenidos en esta primera investigación. Atención, recta final en Chile, elecciones, primera vuelta de las elecciones de este domingo también, violencia electoral. En Venezuela también hay elecciones parciales, hay elecciones el otro domingo en Honduras y la situación en Ecuador difícil para el presidente Guillermo Lasso. Don José Blandón. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Oye, Fernando, dígame. Hablaba con Sheila. Con Sheila Melania Sí. Martínez. Y José le tocó. Qué hermosa luna llena acá sobre la ciudad capital. Cuando usted venía, bueno, la madrugada, pues, sí, por la cinta costera 3, la luna estaba llena sin que la cubriera nada. Cuando venía entrando para Next, ya había nubes cubriendo la luna, o la luna escondiéndose detrás de la luna, como usted lo quiera poner, produciendo unos celajes hermosos. ¡Qué espectáculo! Gratis. ¿Cómo llena el espíritu eso, Fernando? Eso llena el espíritu. Oiga, hasta Chiriquí. Quiero enviarle, pues, mi más sentido pésame a los deudos de Mariana Montenegro de García, fallecida en el día de ayer. Pues, baja su alma y consolación y resignación a sus familiares. Fernando, usted que no sé que usted no tiene una determinada opinión sobre Frida Kahlo, pero ayer en Nueva York se puso en... Sí, por el centenario de su nacimiento. Un cuadro de Frida Kahlo que se vendió al precio más alto que se haya vendido una pintura del continente latinoamericano. Hablo del continente. Del continente, bueno. Latinoamericano, perdón, de Latinoamérica. No excluyo Estados Unidos y Canadá. Y no excluyo Europa porque allá hay clásicos, los maestros, de verdad, maestros de verdad. Los maestros de los maestros de los maestros por los siglos de los siglos. Eso es. Pero este de Frida Kahlo tiene unas características, es un autorretrato, pero que en su frente ella tiene el retrato, está en la pintura, está el retrato de Diego de Rivera. De su esposo. De eso, llámelo como usted quiera, Eso. de su compañero, de su amor. Ella es una expresión de una de las vidas más complejas que usted se puede imaginar. Ella lleva todos los tormentos de la vida. Ella quizás es la tormenta perfecta del dolor humano. ¿No le parece? Y toda esa alma llena de tantas cosas produjo una pintora, sí, y una mujer que estuvo en el centro de la vida política. De la explosión social, amiga de económica. Trotsky, amiga, para ser compañera parcial, como usted lo quiera llamar, de un hombre como Diego. El muralista por excelencia. Bueno, pintaba aquí en la Clavela, que ella tenía pues la Clavela pues llena de pelo, así que pues ahí tenía un lienzo para pintar. Pero bueno, le cuento esto porque si usted quiere saber de una vida, si usted se preocupa por su vida, si se preocupa por su vida, lea la biografía de esta, para mí una gran mujer, una gran pintora, Frida Kahlo. Además, vivió una época política interesante. Como interesante es esta vida. Ayer yo le decía a unos contertulios que quizás la vida política más interesante de la que ha pasado durante todo el siglo XX y XXI, es lo que está pasando en el siglo XXI. Todos nosotros somos testigos, además somos testigos en vivo,
comencemos por las pandemias. La pandemia. Es la primera pandemia que la vemos en vivo, la primera pandemia que produce una vacuna, que produce una cura en vivo. La genialidad del mundo al frente, los que son anticiencia, militando, y dentro del marco de todo esto, la más compleja situación global que usted se hubiera imaginado, porque la pandemia de lo que hizo fue desbordar lo que ya venía en acumulación. Acuérdense que los problemas sociales no se desbordan por la nada, sino son procesos, son acumulaciones que se van dando hasta que el vaso social se llena y basta una gotita para romper el equilibrio que se forma en la parte superior. Entonces, usted se fija, cuando llena un vaso, usted puede llenar un poquito más arriba y no se rompe. Al momento en que ese equilibrio de las presiones se rompe, se derrama. Bueno, ahora se ha derramado el vaso. Es que lo extraño de todo es que tenemos la situación más compleja con tal vez la generación política más simplista de toda la historia. Es decir, porque nosotros realmente el mundo nos toma con gente que pareciera pues no entender lo que está ocurriendo, lo cual lo hace más kafkiana la situación. Y particularmente en los países nuestros. En los países nuestros. En otras regiones hay destellos de esa brillantez. Alemania, con la Merkel, Arden, en Nueva Zelanda, para darle 2 mujeres, hay dirigentes de grande capacidad. Su amada España está en manos de dos mequetrefes, pero de verdad. Usted que vivió la época de España, sobre todo la historia de la transición. Sí, pero grandes hombres de derecha, del medio, del centro, pero eran españoles. Ellos pusieron al país pues, de frente, en medio de las discusiones. El pacto de la Moncloa es realmente la quintesencia de cómo los intereses políticos se ponen a un lado y se pone el interés del país, cosa que la inteligencia humana no entendieron los que están ahora. No, ahora no. Ahora usted ve esos discursos de descrédito, de ataque, y ayer, de irrespeto. Arturo Pérez Reverte dijo una situación que me encantó. Él habló de que fuera de la política, en la España franquista de los últimos años había mucho más libertad. Ahora pareciera que todos los aspectos de la vida española tienen un inquisidor detrás. Bien. Y que lo diga un intelectual de ese nivel, pues algo de verdad debe haber. Y a nosotros aquí en Panamá nos hace falta que nuestra intelectualidad pierda el miedo y acepte la responsabilidad de salir al debate político. Eso es urgente. La intelectualidad de todos los partidos políticos, de toda la estructura nacional, tiene que salir para enriquecer esto y elevar y sacar los pelafustanes de este debate. Esto es muy serio. Bien, le voy a dar una información que aparece publicada en los Estados Unidos. Usted conoce el Pew Research Institute, que es una de las casas que produce encuestas. Hizo una investigación sobre Twitter. Usted que lee Twitter. Le doy los datos. Ellos lograron determinar que solo 1 de 4 norteamericanos usa el Twitter, o lo lee, o lo usa. El resto, de manera que ese 25% de la sociedad no representa, obviamente, toda la sociedad norteamericana. Y supongo que en Nueva York será de 90% y en las Dakotas será de 10%. Pero lo más sobresaliente de esto es que de ese 25%, solo el 14% de los tweets que usted lee allá y aquí son reales. El 95% del 25%, perdón, el 95% de los tweets que usted está leyendo están escritos solo por el 25% del 25%, es decir, un 6 o 7%. Escribe el 97% de los tweets, que son los reales. Pero el volumen es alto porque se producen los bots. O sea, alguien más escribe un tweet, eso se replica. Yo abro 20 cuentas y... por máquinas. Sí. Y otros son gente que le contesta. De manera que la plataforma de Twitter, ni allá ni acá, es expresión real de lo que piensa la sociedad, cualquiera que sea la sociedad donde está saliendo. De manera que sepamos ubicar esto en contexto. Y si usted lo mira en la sociedad norteamericana, todo lo que usted leía en Twitter decía que los demócratas van a barrer Virginia. ¿Qué pasó? Ocurrió exactamente lo contrario. El candidato republicano con un discurso centrado barrió a los demócratas.
¿Qué le parece? Le doy esto, pero usted se pasa de que leyendo tweets y diciendo, no, yo en tweet eso es tendencia. Tendencia entre cuatros. Y la mayoría son bots. ¿Qué son los bots? Póngase ahí, escriba ahí como robot. Ponga bots, ¿qué es? Y le va a salir qué es lo que es. Entonces usted está leyendo tonterías. Y está por un número minúsculo, que son los que llevan esa conducta, tratando de decir que esa es la tendencia. Y usted se fija que le mandan a uno y que es tendencia en su cuenta. Yo le paro bola mucho a eso. Yo prefiero auscultar la opinión verdadera de la gente. Y decir que aquí en Panamá la gente está preocupada por los pinchazos. Y sí le preocupa, sí. Pero decir que ese es el problema fundamental es un error. No hay que ser un gran sabio. Aquí el trabajo fundamental es el empleo, la seguridad ciudadana. Sí, los problemas a nivel de calle son muy distintos a infraestructura, agua, luz, eso. Bien. Y fíjese, le planteo esto, porque en los Estados Unidos se está produciendo un fenómeno que usted debe estudiar. Bueno, los políticos deben estudiar. La sed de venganza del presidente Trump está llevando al límite la paciencia de los republicanos. Y le cuento, el gobernador de Georgia, que está corriendo para gobernador, Brian Kemp, el presidente Trump montó una campaña contra ese caballero porque certificó, después de varios auditos, que Trump había perdido. Entonces Trump está metiendo su cuchara para que salga David Perdue, uno que fue senador de ese estado. Y hay un pandemonio en el estado de Georgia, que fue fundamental. No, fue fundamental, fue uno de los estados que Trump decía que le había ganado. Y que, ¿se acuerda que hay un tape que dice que yo no me necesito 11.180 votos? Consíguemelo. Sí. Pero ayer escuché a Donald Trump dándole uno de esos ataques de ira, de ese sed de venganza contra uno de los dirigentes más importantes del Partido Republicano, Mitch McConnell. Y si usted quiere correr para senador de los Estados Unidos, usted tiene que tener el apoyo de este hombre, McConnell, porque ese sí sabe cómo se tuercen las maracas para recoger fondos. Acuérdense que para ser senador en los Estados Unidos usted necesita muchos millones de dólares. 50 millones de dólares para empezar. Sí, sí. ¿No? Entonces, este hombre fue catalogado por Trump de ignorante, de imbécil, no se cuidó para nada y que él debe renunciar. Y este es el líder de la minoría del Partido Republicano en el Senado de los Estados Unidos. Un hombre de una gran experiencia política, uno de los cuadros operativos más importantes que yo he conocido de la historia política de los Estados Unidos. Y mire que hay este hombre. ¿Por qué? Porque Trump dice que él no debe aprobarle absolutamente nada, pero nada, a Biden, que fracase los Estados Unidos. La venganza no es una buena consejera para cuando usted quiere ejercer el poder. Fíjese lo que está pasando en los Estados Unidos. Ayer, en esa cadena de eventos, en una votación que se hizo en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, bajo la dirección de Nancy Pelosi, la Cámara, por 227 votos contra 207, votó una moción de censura contra el representante Paul Gosar. Esta es la primera moción de censura desde la que se le hizo a Rangel, ¿se acuerda? En Nueva York. Jesse Rangel. Hace 11 años. Y lo sacaron de las comisiones. ¿Por qué? Porque publicó en sus redes una crónica animada en la que aparece él asesinando a la representante Ocasio Cortés. Alexandria Ocasio Cortés. La representante de Nueva York, de Queens, precisamente. Y al presidente de los Estados Unidos, nada más y nada menos. Y lo que se debatía en la Cámara era que él había retirado eso porque eso era una broma. Usted se ha visto qué falta de seriedad de alguien que se pone a bromear que va a matar al presidente de los Estados Unidos cuando eso es un delito. Bueno, que ese es el nivel de discusión que hay. Esto
para que usted vea que allá también la democracia está en asedio. Él tuvo que retirar esto de las redes, ha sido sacado de esto, y viene un proceso electoral. Y fíjense que ahora se le complica más porque con el proyecto de infraestructura del señor Biden, de 1.3 trillones, claro, hay representantes y senadores republicanos que apoyaron esta medida porque saben que en sus estados se necesitan estas obras de infraestructura. Bueno, en West Virginia, los trumpistas han montado un requepleque contra los representantes que apoyaron la medida del cambio de infraestructura, y entonces ahora el Partido Republicano está peleando por esto. Y hubo un grupo de senadores republicanos que asistieron a la Casa Blanca porque ellos quieren tener, como efectivamente lo han tenido, el crédito por esta ley que va a transformar sus estados. Pero Trump está opuesto a todo lo que sea ayudar a Biden porque él entiende que ayuda a Biden conspira contra sus intereses presidenciales. Esto es cuando usted pone los personalismos frente a la política, frente al Estado. Ahí está reflejado. Mira lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Y hay elecciones en los Estados Unidos, pero es en noviembre del 22. Ahora haga la traslación nosotros aquí. ¿Las elecciones nosotros son cuándo, Fernando? Mayo del 24. El 24. Así que nuestra campaña va a por diciembre del 23. Y bueno, las primarias de los partidos, sí, que van a ser pero de la segunda mitad del 23. Esa era, nadie decide una campaña presidencial ahora. Nadie. Además que viene esto. Y dile paso a lo que está pasando en Chile, que debemos darle seguimiento. En Chile y en Venezuela hay elecciones este fin de semana. En Chile todo indica, y nuestro pronóstico es que va a haber una segunda vuelta. Lo que no podemos decirle a ustedes con exactitud, porque en Chile desde hace como 15 años las encuestas no han pegado ninguna. Lo que sí se sabe es que la mayoría de todo este revolú de encuestas producen una polarización entre el líder de la izquierda y el líder de la ultraderecha, entre Boric y Katz. Pero puede meterse cualquiera en el medio, porque la inestabilidad es lo que caracteriza esta campaña. Es impredecible. Después de ahí, los dos primeros, cualquiera sea el porcentaje que saquen, irán a una segunda vuelta el 19 de diciembre para sustituir a Sebastián Piñera, que termina con uno de los índices de gestión más bajos. Bueno, y con un juicio de censura en la Cámara que ganó, pero perdió en el Senado. Y con una mancha en su expediente. Pero deje Chile ahí tranquilo y muévase un poquito hacia Ecuador, que le hablaba Fernando. Porque ahora todo el análisis que se hace con respecto al gobierno del presidente Guillermo Lasso pasa por decir que este es un problema del narcotráfico. En realidad, ¿es el problema de Ecuador un problema nada más del narcotráfico? Claro que no. Les recomiendo que se lean una serie que está publicando la BBC en español y en inglés sobre el origen de la violencia en las cárceles, el origen de la violencia y el origen de la violencia en general en Ecuador. Esta es tremenda, está en español, está en inglés, para los que no leen inglés. Somos muchos. ¿Qué es lo que se plantea ahora mismo en Ecuador? Usted recuerda que en el gobierno de Lenín Moreno, que era más izquierdista que el señor Correa, recuerda que fue vicepresidente, sí, y que quien lo sacó del presidente de verdad fue cuando Correa se metió en la campaña. Cuando este salió ahí fue a perseguir a Correa, pero en el gobierno del señor Moreno, en un acuerdo que él llegó con el Fondo Monetario Internacional, una de las medidas que tomó fue un plan de austeridad, eso fue antes de la pandemia. Y el plan de austeridad pasó por la eliminación de los presupuestos sociales, entre ellos en salud. Cerró presupuestos que obligó a cerrar hospitales antes de la pandemia. Eliminó los programas sociales y como el precio del petróleo, recuerdo, cayó vertiginosamente, en la medida que cayó el precio, aumentó la informalidad.
a 52% que la recibió Guillermo Lazo en eso. Y esa informalidad es la estructura de base para el crimen organizado, para vender cosas clandestinas y mover droga clandestina. Y en la medida en que caía la economía, fue surgiendo el narcotráfico, permisiblemente por las estructuras políticas del país. Eso es lo que hereda el señor Lazo. La guerra criminal esa que usted está viendo en los presidios es la misma guerra que está. Pero usted recuerda cuando el señor Moreno era presidente, hubo una insurrección cuando él intentó subir los precios del petróleo, que igual quiso hacer el precio del combustible. Porque ya no es el precio de la gasolina. Y se prendió Ecuador, que el señor Moreno salió huyendo para Guayaquil. Y hubo muertos. Y después vino la pandemia, en que los muertos estaban en las calles, tirados. Eso fue lo que heredó Guillermo Lazo. Un país fragmentado. Y con mucha capacidad, Noboa, de la democracia cristiana, junto con los correístas, logró llegar a un acuerdo para que Lazo gobernara. Pero entonces Lazo dijo, no, yo no creo en eso. Y le hizo caso al indígena Pérez, Yaqui. a Yaco Pérez, y no logró nada, y entonces ahora él no tiene mayoría. Esa fragmentación de Ecuador, con esas múltiples razones de la violencia, porque no solamente la violencia del narcotráfico, es la violencia familiar, el alcohol, es los carteles se disputan Ecuador, porque ya, como le he dicho, Ecuador no es un tránsito, sino es un procesador, el más grande de drogas de Sudamérica en este momento. En ese drama, a nosotros nos importa ver lo que está ocurriendo allí. Y nos importa ver lo que está ocurriendo en el otro drama, que es Perú, donde también hay droga, en donde también hay un país partido en 1000 pedazos por la teoría de que caiga el que caiga. ¿Se acuerda aquella la teoría, Fernando? Y en unas elecciones en los extremos, Fujimori, que era odiado, quedó siendo amado incluso por Vargas Llosa, en contra del maestro, que ganó al final con estrecho margen, pero sin experiencia para gobernar. Y entonces ahora el país está atrapado en un presidente que no entiende cómo funciona el gobierno y que tiene dificultades para manejarse con el Senado. Un país fragmentado. Pero además hay elecciones en Venezuela. Y lo que nos interesa ver de ese proceso en Venezuela es cuánto avanza en reorganización la verdadera oposición en Venezuela. De manera que este domingo tenemos que prestarle atención a esas dos elecciones. Y porque también aquí en nuestro país hay elecciones, uno de los principales partidos del país, el panameñismo, va a elecciones primarias, pero va a elecciones, no primarias, perdón, a elecciones para escoger delegados para su congreso de enero y escoger su directiva. Entonces, el mundo de nuestra América, mañana le voy a hacer un resumen de lo que está pasando en Honduras, que es la semana siguiente, después de las elecciones en Chile y en Venezuela, se da, ¿no?, las elecciones en Honduras en medio de una serie de asesinatos políticos, escucha la palabra que estoy diciendo, y de asesinatos del narcotráfico, en medio, además, de una acción judicial que se ha tomado en Costa Rica, contra 5 alcaldes, una estructura, una cosa que se llama la Operación Diamante, sí, todo en la que incluso el alcalde de San José fue detenido, y una operación de más de 600 personas que tiró el Ministerio Público nacionalmente, estremecido a Costa Rica, y un Daniel Ortega que se ufana de que ya él acabó sus problemas, que él va a estar 5 años más ahí, ¿cree él eso? Ese es el problema de Honduras. Y ayer veía en Telesur, Fernando, a los venezolanos de Maduro criticar, escucha lo que le voy a decir, hasta donde llega el cinismo, criticar la ley de Bukele, en la que por catalogar a agentes extranjeros, a los que reciben ayudas de afuera, y que son traidores a la patria.
Imagínate tú, alguien que... Pero eso mismo fue copiado por Bukele de la ley de Ortega. Yo no he visto a Telesur No, ni lo verá. condenar esa ley, que es la que tiene preso a muchos patriotas nicaragüenses presos, y lo que llevó a Ortega a ir sin oposición. La puso presa a todas. Y les dijo que eran unos hijos de perra. Opa. Ese es. Entonces, ¿por qué usted está condenando lo de Bukele? Porque Bukele es antisandinista y antivenezolano. Es la misma ley. Él se copió de Nicaragua. Y nosotros lo hemos permitido. Termino en esto. Preste la atención a lo que está ocurriendo en Chile. Preste la atención este domingo a lo que está ocurriendo, porque nos interesa. Porque eso eleva el nivel de importancia geopolítica de Panamá. Preste la atención a los avances que se ha tenido en el programa de infraestructura del presidente de los Estados Unidos. Hay una mejor conducción del problema portuario y ha puesto la interconexión entre el Atlántico y el Pacífico en primer plano. ¿Y quién es el país que conecta esos dos grandes océanos? Nosotros. Preste la atención a esto, porque en el marco de esa situación, nosotros vivimos problemas muy parecidos, no los mismos, porque nuestro nivel de informalidad en el trabajo es casi de 50%. Sí. Allá en Ecuador, hay hasta septiembre, en el 21, hay 1.780 muertos por crimen, asesinatos. Más en el año 18, eso estaba como en 800. Sigue siendo una tasa baja con respecto a América Latina. Nosotros tenemos una tasa baja con respecto a Centroamérica y a América Latina, de asesinatos, de baja. Pero eso no indica la potencialidad de que se desarrolle esto más. Todo esto le sirve a usted para prepararse, para sensatamente decidir entre todos hacia dónde vamos a ir. Y cuáles son las tareas de inmediatas y cuáles son las tareas que pueden esperar hasta que estemos listos, hasta que podamos tener un determinado nivel de tranquilidad política y social. A la vuelta, les voy a dar los datos que tenemos de COVID. Preste la atención al incremento de los números activos. Los casos están subiendo. Todavía hoy tenemos un RT bajo, pero ahora a la vuelta le hablo sobre eso, sobre vacunas, cómo estamos y cómo las campañas mediáticas en Panamá, utilizando estas llamadas, particularmente los Twitter, intentan remodelar su mente para adelantar una realidad política que está distante. A la vuelta eso y más para ustedes. Así es.